Amén. Amén. No hay domingo que la presencia del Señor no esté aquí, ¿no? Su presencia siempre está. Aun cuando no la sientas, su presencia está. Aun cuando Él no quiera manifestarse, su presencia está. Amén. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. No, pensé que no estaba saliendo el audio. Ok. Bien, mis amados hermanos, vamos ahora a comer del pan de vida. Vamos a alimentarnos de la palabra del Señor y así la palabra nos edifique, nos alimente, pero también nos vaya preparando para tener nuestra cena con el Señor. Amén. Entonces vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Estos son los versículos o el pasaje sobre el cual vamos a meditar hoy de acuerdo al tema que el Señor tiene para nosotros y que seguimos desarrollando dentro de la serie en la cual estamos ahora. Entonces leamos Juan capítulo 13, Juan 13, verso 34 y verso 35. Amén. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio, en la meditación, en la predicación de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Esta es tu palabra, Padre. Y esta es tu palabra, Señor, la cual quieres usar hoy para edificarnos y alimentarnos y para hablarnos como discípulos que somos tuyos, como iglesia que somos de ti, Señor. Conformamos tu cuerpo, Señor Jesucristo, donde tú eres nuestra cabeza. Y hoy, Señor, queremos escucharte, queremos escucharte. Que nuestros oídos espirituales, Señor, sean afinados, agudizados por tu espíritu, pero también nuestros ojos espirituales, Señor. Y te pedimos, Padre, que hoy pongas cimiento en nuestros corazones para que muchos conozcan que somos tus discípulos, Señor, que hemos creído en ti y que tú estás verdaderamente en nosotros. Espíritu Santo, toma todo control. Sé tú el que nos enseñes, el que nos prediques. Solo te pedimos en esta hora que fluyas revelación en nuestro espíritu, fluya sabiduría, el conocimiento de Dios, el conocimiento espiritual. Ilumina los ojos de nuestros corazones. Abre nuestra mente, abre tu palabra a nosotros. Queremos entenderla porque queremos obedecerla, Señor, para vivir conforme a ella y para guardar nuestros corazones con ella, para no pecar contra ti. Gracias, Señor. Que hoy te glorifiques, Señor, dándonos tu palabra, Señor, que la recibimos como palabra de Dios en nuestros corazones. Y ahí, mi Dios, sea sembrada y eche raíces para que dé fruto, mucho fruto, Señor. Fruto que te glorifique. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Voy a leer nuevamente el pasaje. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Estaba pensando ahorita, justo cuando estaba leyendo el pasaje nuevamente, ¿cómo se habrán sentido sus discípulos cuando oyeron de la misma boca de Jesús lo que hemos leído hoy para nosotros? ¿No? ¿Cómo habrán sentido esa palabra en su espíritu? ¿Cómo habrán sentido esa palabra en sus corazones? ¿No? Imagínate que Jesús esté en este momento aquí en mi lugar, en el lugar donde yo estoy parado, y yo sentado con ustedes, y el Señor aquí parado, diciéndonos a todos nosotros, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. ¿Te imaginas al Señor aquí parado diciéndonos lo mismo, él mismo directamente, lo mismo que le dijo a sus discípulos? Esa debería ser la percepción que debes de tener cuando tú lees la palabra. Cuando tú lees la palabra, es Él hablando. Cuando tú lees, así como la acabo de leer yo ahora, es Él hablando. Y yo tengo que escuchar lo que Él me está hablando a través de lo que yo estoy leyendo de Él mismo. ¿Se entiende? Ir con esa actitud a la Biblia es completamente diferente a abrir la Biblia solamente y leerla. Es completamente diferente. Amén. Por eso hoy tenemos que escuchar lo que la palabra o Él nos está hablando a través de la palabra. Y Él nos está diciendo hoy que nos amemos los unos a los otros. Y Él nos está diciendo hoy que lo hagamos de la misma manera como Él lo ha hecho con nosotros. Y hoy nos está diciendo a nosotros que todos conocerán que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Amén. Vamos a continuar con nuestro tema, asumiendo nuestro compromiso como discípulos de Cristo. Ya hemos visto dos aspectos en los mensajes anteriores. Siempre recuerdo lo anterior para conectarnos, porque estamos dentro del mismo tema todavía. Amén. Recordemos que nuestro tema es asumiendo nuestro compromiso como discípulos de Cristo. En los mensajes anteriores, dos aspectos ya hemos visto de nuestro compromiso como discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. El primer aspecto es creer en la palabra para vida. Y el segundo, permanecer en las palabras de Jesús. Amén. Si nosotros nos preguntásemos en este momento a nosotros mismos, ¿cómo sé que estoy asumiendo mi compromiso como verdadero discípulo de Cristo? A la luz de los dos principios que ya me enseñó el Señor, mi respuesta tendría que ser creyendo en la palabra para vida y permaneciendo en su palabra, permaneciendo en sus enseñanzas. Si yo estoy viviendo así, yo mismo estoy comprobando que he asumido mi compromiso de ser su discípulo. Amén. De ser su discípulo. ¿Estás creyendo en la palabra para vida? Cuando abres la Biblia, ¿la crees así? ¿Crees que esta palabra es para vida? ¿Es para alimentar tu vida espiritual?
hermanos, porque, valgan verdades, a veces abrimos la Biblia y simplemente leemos. Nos pasa a todos en algún momento, no abrimos, leemos y olvidamos que esta palabra es para vida. Olvidamos que esta palabra es espíritu y es vida. Olvidamos que esta palabra es espiritual. Y cuando la estamos leyendo, como es espiritual y la leemos naturalmente, no la entendemos. Y cuando no la entendemos, empezamos a inquietarnos, empezamos a frustrarnos porque no la entendemos. Entonces ahí es donde tenemos que parar y decir, Señor, perdóname, porque no debo depender de mí, sino de tu espíritu. Amén. Hacer un alto, orar, pedirle al Señor que nos dé el entendimiento y la revelación. Nunca vayamos a leer la Biblia en frío, sin antes orar y pedirle al Espíritu revelación, entendimiento, para que nuestro corazón pueda recibir la palabra que es para vida, la palabra que tengo que creer que es para vida. Amén. ¿Crees que esta palabra que hemos leído hoy es para vida? ¿Crees que es para vida que nos amemos los unos a los otros? Amén. ¿Crees que es para vida obedecer su mandamiento? Evidentemente que sí, ¿no? Evidentemente que sí. Amén. Entonces, hoy vamos a meditar justo en el aspecto que estamos mencionando de estos dos versículos, donde vemos un aspecto más de nuestro compromiso como discípulos de Cristo. Ahora, si ustedes habrán observado al leerlo, los dos pasajes o los dos textos, se han dado cuenta que hay palabras que se repiten ahí. Y siempre es bueno observar las palabras que se repiten, porque en la repetición de palabras Dios está poniendo énfasis para que nosotros pongamos atención. Amén. Y la palabra que se repite más en estos dos versículos se hace obvia, ¿no? ¿Cuál es? La palabra amor. La palabra amor. Amén, amado, amén, amor. 4 veces se menciona la palabra. 4 veces es bastante. Quiere decir que es importante para el Señor. Quiere decir que es importante para el Señor que nos amemos los unos a los otros. La pregunta es si esto también será importante para la iglesia. Si esto será importante para todos los que congregan en la iglesia. Hablando de la iglesia universal. Amén. Será importante. No creo que para todos, pero sí para muchos. Amén. Porque si toda la iglesia realmente estuviera caminando en esta realidad, la gente no dudaría que somos discípulos de Jesús. Pero lamentablemente, por el mal testimonio de muchos, pagamos también en ese saco, terminamos, perdón, también en ese saco los que sí damos buen testimonio, ¿no? Los que sí damos buen testimonio. Pero no, la gente dice, no, todos son así, ¿no? Todos los cristianos evangélicos son así. No, 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 no todos somos así. Amén. Por eso el Señor, con mucha sabiduría, le dice a los discípulos, todos van a conocer que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos a los otros. Amén. Entonces, hay otras palabras que se repiten aquí como unos a otros. La palabra discípulos es clave también aquí. Y la palabra mandamiento no se repite, pero es una palabra importante. Es clave que si la sacamos del texto, el texto pierde su peso, ¿no? Como también pierde su peso si sacamos la palabra discípulos, aunque se repita una vez, aunque se mencione una vez, perdón. Pero son palabras importantes que tenemos que observar aquí y meditar. Amén. Entonces, nuestro tema
o lo que está enseñando Jesús aquí y que él está tratando con sus discípulos es el tema de el amor que deben tener entre ellos, el amor que tienen que tener los discípulos entre ellos. Aquí el Señor no está hablando del prójimo, no está hablando de los que están afuera. Aquí el Señor está hablando de los que están dentro del reino, de aquellos que han creído en Él, que lo han aceptado a Él como el Salvador y que han decidido seguirlo para siempre. Amén. Está hablando del amor que debemos de tener entre nosotros. Entre nosotros. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. Todos somos discípulos del Señor. Es el amor que tenemos que tener entre nosotros. Y siguiendo el ejemplo al amor que Jesús tuvo por ellos. Y siguiendo el ejemplo al amor que Jesús tuvo por nosotros también. Porque sabes que Él te ama, ¿no? Es bonito recordar que Dios nos ama, es bonito recordar que Jesús nos ama y que Él lo dio todo por amor a nosotros y que gracias a su amor por nosotros, hoy nosotros gozamos de vida eterna, hoy nosotros gozamos de comunión con el Señor, gozamos de la presencia del Señor, gozamos de poder adorarle, de poder hablarle a donde estemos, le podemos hablar, a donde vayamos, está con nosotros, gracias a Jesús. Y donde necesitemos de su ayuda, Él nos ayuda. Clamamos y Él viene a rescatarnos. ¿No es cierto? Gracias a su amor. Amén. Gracias a su amor. Jesús entonces les enseña que ellos deben amarse como Él les ha amado. Como Él les ha amado. Por lo general, pregunto, ¿caracteriza el amor a aquellos que dicen conocer a Jesucristo? ¿Cuánta gente conoces que dice que conoce a Jesús? Yo conozco un montón de gente que dice que conoce a Jesús. Un montón de gente que dice que conoce a Dios. Un montón de gente que a veces nos hemos encontrado, no la conocemos, pero en algún momento, en algún lado, cruzamos una palabra con alguien, el otro, y por ahí en la conversación dice, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, ¿no? Y pues nuestra respuesta por lo general es creer lo que nos está diciendo. Porque creemos, ¿no? De primera mano. Pero realmente no sabemos si realmente es o no es, porque para saberlo tendríamos que conocerlo un poco más y ver su vida, ¿no es cierto? Especialmente ver su vida, si realmente tiene comunión con el Señor, si realmente está siguiendo al Señor o no lo está siguiendo, o simplemente lo dijo de palabras únicamente, ¿no? Yo soy discípulo, yo soy cristiano. Hay mucha gente que únicamente declara, profesa ser lo que no es y lo que no ha sido aún, pero lo profesa porque participa de una reunión, participa de una congregación cristiana. Amén. ¿Se entiende? Entonces, no todos los que dicen conocer a Jesucristo se caracterizan por esta cualidad del amor. No todos. La vida cristiana, hermanos, es una vida de compromiso. Primero hacia el Señor y luego hacia nuestros hermanos en la fe y después hacia el prójimo. Nuestra vida es una vida de compromiso. Y nuestro primer compromiso es con el Señor. Y hermanos, tu vida de comunión, tu vida como el Señor, como discípulo, tu testimonio, tu vida como discípulo, tu comunión con el Señor, principalmente esa comunión íntima con el Señor tiene que verse reflejada a través de tu adoración. Tu comunión íntima con el Señor debe verse reflejado, como discípulo de Jesús, debe verse reflejado a través de tu vida de oración, a través de lo que hablas,
Tu comunión íntima con el Señor debe reflejarse a través de cómo piensas, a través de cómo actúas. Tu comunión con Dios debe reflejarse por medio de tu vestir, inclusive, de tu vestimenta, de tu vestir, de tu manera de hablar, de cómo expresas, de cómo te diriges. Debe reflejarse tu comunión con el Señor como discípulo a través de tu trabajo, por ejemplo. ¿No? Yo he trabajado con cristianos, hermanos. Y en el trabajo, hermano, sus vidas eran totalmente diferentes a lo que ellos mostraban como vida en la iglesia. Y he trabajado con hermanos con los cuales he congregado. Y de pronto yo veía y decía, ¿y estas reacciones? ¿Y esto aquí? ¿Y esta forma de hablar? ¿Y esto de acá? Nunca lo había visto, pero en el trabajo lo vi. Y uno tiene que reflejar lo que es en el Señor a través de lo que hace, a través de cómo vive. Amén. El amor, el amor que debemos tener los unos a los otros debe reflejarse en nuestra relación fraternal. Amén. Hagamos un esfuerzo de volver a la buena práctica de la ofrenda de amor. Todos, me incluyo, hemos olvidado la ofrenda de amor. Y estaba pensando en ello en estos días ya, ¿y por qué no rotarla mensualmente la ofrenda de amor? Rotarla, o sea, rotar la entrega, ¿no? Un fin de mes a uno, el otro fin de mes al otro, el otro fin de mes al otro, el otro fin de mes al otro, el otro al otro, el otro al otro, hasta que cerremos el círculo de los que somos. Porque la expresión de amor no solamente hay que manifestarla al que tiene necesidad, sino a cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a ser bendecidos y a bendecir. Y no bendecimos únicamente al que no tiene, también bendigo al que tiene. Amén. ¿Se entendió? Ámense los unos a los otros. Volvamos al hábito bueno. Volvamos a la expresión de amor. Todos, ¿no? Y a fin de mes, lo que juntemos en la dirección del Señor, empezamos con uno. Al siguiente fin de mes, bendecimos al otro y así, hasta que cerremos el círculo. Yo también voy a estar en el círculo, porque también quiero ser bendecido. Amén. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cuál es el mandamiento entonces nuevo que Jesús da a sus discípulos? Dice que se amen los unos a los otros. Es un mandamiento, dice el texto, y un mandamiento nuevo. ¿Por qué es un mandamiento nuevo? Porque ellos ya tenían la ley que les mandaba amar al prójimo como a ellos mismos. Ellos tenían que amar a su prójimo como a sí mismos. Ellos ya tenían esa ley. Ya Dios les había dado esa ley. Pero ahora es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque el mandamiento es para los discípulos. Amén. Entonces, ahora el Señor les manda a los discípulos que se amen los unos a los otros. ¿Y qué es un mandamiento? Es una orden. ¿Y es una orden de quién? De nuestra cabeza, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que obedecer ese mandamiento, porque los mandamientos, las órdenes del Señor son para obedecerlas, no para que las pensemos, no para que las pensemos y evaluemos si debemos obedecer o no debemos obedecer. No, 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 no. El mandamiento no tiene otra opción que obedecer. Amén. No tiene otra opción que obedecer. Obediencia es un mandamiento que expresa la voluntad de Dios, que expresa la voluntad del Señor para sus discípulos. Y su voluntad es que se amen los unos a los otros.
Su voluntad es que tú y yo nos amemos, que entre ustedes se amen. ¿Se entiende? A ver, entre ustedes, además del día domingo, que se ven y se escuchan y se abrazan, ¿qué otro día de la semana saben el uno del otro? En el grupo de la oración, ok, algunos, no todos. En el estudio bíblico, algunos, no todos, ¿no? El día domingo, bueno, es la reunión donde casi todos estamos, pero ahí en la semana, ahí tienen el grupo, entran al grupo de la iglesia y están los teléfonos de todos. Puedes sacar el teléfono de hermana, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? La voluntad de Dios, hermanos, es que nos amemos. El mandamiento es para nosotros. El mandamiento, la orden es para ti, para mí, es que nos amemos los unos a los otros y que tengamos una relación de amor y que nuestra relación fraternal esté fundada o fundamentada por ese amor, por esa relación de amor que el Señor nos está mandando que debemos tener los discípulos. Es su voluntad. Y si no obedecemos a esto que es su voluntad, ¿cómo entonces creceremos? ¿Cómo entonces nos edificaremos? Si el amor, hermanos, es la base fundamental de la edificación de la iglesia, es la base fundamental de la edificación de los discípulos, de los cristianos. Por eso el Señor les dice, así como yo les he amado, tienen que amarse ustedes, porque el amor de Jesús hacia nosotros edifica, hermanos. Nos hizo un edificio espiritual que se llama la iglesia, porque así lo revela Dios en la carta a los Efesios por medio del apóstol Pablo. Somos cuerpo, pero también somos un edificio, pero un edificio espiritual que tiene que seguir edificando, que tiene que seguir creciendo. ¿Me entienden? Pero la base del crecimiento es el amor. Es el amor. El mismo 1 Corintios 13 nos dice que sin amor somos nada. Somos nada, somos como un metal que resuena únicamente. Amén. Entonces tenemos que poner en práctica, hermanos, el mandamiento. Tenemos que poner en práctica el mandamiento. Y podemos empezar, vuelvo a repetir, con la ofrenda de amor. Voluntariamente cada domingo puede traer a alguien lo que puede. Si no puedes un domingo al siguiente, y si no puedes 3 domingos al final del mes, no hay problema, lo que pueda cada uno. Pero esta práctica, hermanos, va a traer edificación, va a traer crecimiento espiritual, va a traer crecimiento a nuestra iglesia. Amén. Amén. Entonces, este mandamiento es la norma para todos los discípulos y Jesús la ilustró con su ejemplo, ¿no? Ahora, miren esto. El Señor da este mandamiento para regular la conducta y la actitud interna de los discípulos, primero hacia Jesús, es decir, a que ellos tengan la misma conducta y la misma actitud interna que Jesús y entre ellos. Es decir, que todos tengan la misma conducta y la misma actitud, todos, igual que la misma conducta y la misma actitud de Jesús. ¿Cuál? La del amor. Amén. La del amor. Entonces, si no obedecemos este mandamiento, nuestras relaciones fraternales no van a crecer. Nuestras relaciones como discípulos entre nosotros no va a crecer.
No va a ir más allá de un saludo el día domingo. No va a ir más allá de un ¿cómo está? Que Dios te bendiga, ¿no? Y de ahí hasta el otro domingo, si es que nos vemos, o hasta cuando nos podamos ver, dice, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cuál es el compromiso entonces que debemos asumir los discípulos de Cristo? ¿Cuál es el compromiso que tenemos que asumir como verdadero discípulo de Cristo? Amarnos los unos a los otros, amarnos entre hermanos en la fe. Lo primero que yo aprendí, hermanos, cuando yo conocí al Señor y empecé a congregar en la iglesia, lo primero que aprendí es a ver a todos los hermanos en Cristo como mi familia. Si nosotros no nos vemos como familia espiritual, nuestra relación de discípulo va a ser bien distante. Pero si nos vemos como familia, así como te ves tú con tu familia en tu casa, te ves a tu familia y reconoces tu familia y tienes una relación familiar, en la iglesia debe suceder lo mismo. Debes ver a todos tus hermanos en Cristo como parte de tu familia y tú tienes que verte como parte de la familia de ellos. Eso es lo primero que yo aprendí. Y hermanos, cuando yo empecé a mirar en esa perspectiva y percibir a mis hermanos en Cristo como mi familia, las relaciones que se hizo con muchos hermanos y la que sigo haciendo con muchos hermanos es de edificación realmente. Amén. Pero es lo primero que tenemos que aprender. Entonces, nuestro compromiso que tenemos que asumir como discípulos del Señor es amarnos entre hermanos en Cristo. ¿Ok? Amarnos entre hermanos en Cristo. Ahora, este compromiso de los discípulos verdaderos es para tener una relación fraternal, una relación basada en el amor. Y aquí no estamos hablando del amor romántico, ¿no? No estamos hablando del amor romántico. Esta clase de compromiso, que ya hemos dicho hace un momento, es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, es la que tenemos que practicar, hermanos. Amén. ¿Tienen amor el uno al otro? ¿Se aman? ¿Se aman entre ustedes? ¿Ah? ¿Se aman entre ustedes, hermanos? Bueno, a excepción de la hermana Teresa y de algunos que no están aquí hoy, que ella es nueva, recién está con nosotros, ya creo 2 meses ya, ¿no? 2 meses. Todos ya nos conocemos de ya 2, 3 años, por lo menos 4 años, ¿no? Bueno, con el hermano César conocemos muchos más años, pero entre ustedes, ¿no? Con Melina, entre ustedes, 3, 4 años, más o menos. Se aman, ¿no? Amén. Nos amamos, pero nos falta más comunicación. Ok. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Obedecer este compromiso. Obedecer este compromiso, pero también nuestra responsabilidad es crecer en este compromiso, desarrollando, creciendo en nuestras relaciones fraternales, amándonos unos a otros. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ya hemos estudiado lo que significa tener un amor ferviente, un amor intenso, profundo, ¿no? Y cuando uno ama profundamente a su hermano en Cristo, va a estar en toda capacidad de perdonarle a su hermano cualquier ofensa, cualquier error, cualquier pecado que el hermano cometa. Cuando uno ama,
ya no va a mirar a su hermano para criticarlo, para juzgarlo, sino para ayudarlo a crecer, para darle la mano si se equivocó y cayó en el camino y levantarlo y ayudarlo a que se mantenga firme, a que siga siendo fiel al Señor. Amén. Pero es por falta de amor en muchos que esos muchos, en lugar de ayudar, terminan hundiendo más a los hermanos en la fe. ¿Se entiende? Primera de Juan 4, 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tremendo, ¿no? Miren lo que está diciendo el Señor. Miren, Juan está recordando el mandamiento aquí en su carta, cuando está escribiendo a la iglesia de todos los tiempos. Y a la iglesia le dice, amados, amémonos unos a otros. Era el mandamiento. Era el mandamiento que habían recibido del Señor. Y ahora Juan, cuando escribe en su primera carta, no recuerda ese mandamiento del Señor. ¿Y por qué lo recuerda? Porque Juan está escribiéndole a los discípulos del Señor. Juan está escribiendo a los que son hijos verdaderos de Dios, a los que son verdaderos discípulos, y les está haciendo recordar que tenemos que amarnos unos a otros. Algo que tenemos que hacer nosotros es recordarnos que tenemos que amarnos los unos a los otros. Hermano, no te olvides de que tienes que amarme. Hermana, no te olvides que tienes que amarme. Y ustedes me tienen que hacer recordar a mí, pastor, no se olvide de amarnos. Yo los amo, hermanos. Siempre los amo. Amén. Pero no solamente les recuerda, dice, ¿por qué tienen que amarse los unos a los otros? ¿Por qué tenemos que amarnos los unos a los otros? Dice, porque el amor es de Dios. Y el que ha conocido a Dios o el que ha nacido de Dios y conoce a Dios, ama. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no está amando a sus hermanos en Cristo, realmente no los está amando, es porque no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Porque solo los que son nacidos de Dios y conocen a Dios, noten el orden, ¿ah? Que para conocer a Dios, primero hay que nacer de Dios. El nacido de Dios es el que conoce a Dios y es el que conoce el amor de Dios y es el que ama. Amén. ¿Has nacido de Dios? ¿Conoces a Dios? Ámense los unos a los otros. ¿Qué les parece? Romanos 12:10. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Hermanos, no nos vamos a dar preferencia unos a otros si no nos amamos. Y vamos recordando nuevamente y viendo en la palabra de Dios que el amor es el motor que mueve la vida cristiana. Es el motor que mueve las relaciones entre hermanos en Cristo. Es el motor que mueve el matrimonio. Es el motor que mueve todo en la vida cristiana. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo así o no? Y dicen, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. O sea, con el amor entre hermanos. El amor para mi hermano, el amor para mi hermana. Y dice que sean afectuosos, afectuosos. ¿No? Cuando ya se habla de ser afectuoso, es que seamos expresivos. Y el amor lo tenemos que expresar con un abrazo, con un ósculo santo, ¿no? ¿Saben lo que es un ósculo, no? Un beso santo. Nuestras relaciones tienen que ser santas entre nosotros. Abrazo a mi hermana santo,
como un santo y ella es una santa. Abrazo a mi hermano como un santo, yo soy santo, él es santo. ¿Le puedo dar un beso a mi hermano César? ¿Por qué no le puedo dar un beso a mi hermano César? Un beso santo, ¿no? En otras culturas no se pueden besar entre hombres porque dicen que si se besan entre hombres son, ya saben qué, son mujercitas. Pero no, hermanos, no. El Señor besó a sus discípulos y sus discípulos lo besaron a él. Es más, Judas lo traicionó con un beso, ¿no? Bueno, no nos traicionemos con un beso, hermanos, sino amémonos. ¿Se entiende? Expresemos el amor unos a otros. Hay muchas formas de expresar, muchas formas. Primero Pedro 1:22 dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué bonita es la palabra, ¿no? Qué hermosa es la palabra. Miren aquí, dice que tenemos nuevamente Pedro. Ahora, Pedro les recuerda a los discípulos que tienen que amarse unos a otros entrañablemente, profundamente, muy profundamente tenemos que amar. Pero hermanos, para que el amor se construya, miren, para que el amor se construya entre nosotros, ¿saben cómo? Es llenándonos del amor de Dios en nuestra comunión con Él, es orando por nosotros. Así se construye el amor, para que se haga entrañable, expresándolo y relacionándonos, hermanos. La relación es la que construye el amor también. Amén. ¿Se entiende? ¿Se entendió atrás? ¿Sí? Amén. Entonces, dice que tenemos que amarnos entrañablemente y de corazón puro, dice, ¿no? De corazón puro. Y dice que nuestro amor tiene que ser sincero, sincero, ¿no? Amén. Que abrazas a tu hermano. Bueno, no digo que acá suceda así, pero en otras congregaciones más grandes yo he visto que suceden cosas así. Hermano, ¿cómo estás, hermana? Y de repente ya se va el hermano y ¡pum! Lo acabaron al hermano, ¿no? La acabaron al hermano. Eso no es un amor sincero. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Persevere el amor fraternal, el amor entre hermanos. Y 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Qué nos ha mandado? Que nos amemos unos a otros. Si compartimos con las familias, nuestros familiares tienen que vernos a nosotros, la otra parte de la familia, o sea, esposos, hijos, que nos amamos como Él nos ha amado, para que ellos crean que nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, ¿con qué tipo de amor debemos amarnos, hermanos? Con el ágape, con el amor de Dios. Es el amor es una cualidad que es parte de la esencia y de la sustancia de Dios. Dios es amor y todo lo que Él hace lo hace amando. No hay nada, hermanos, que Dios haga sin amor. Todo lo hace amando. Todo lo hace amando el Señor. ¿No? Entregó a su único hijo de tal manera. Nos ha amado. Todo lo que Él hace en tu vida es amando. No hay nada que Dios haga sin amor. Aun cuando Él desata juicio o juicio sobre algo, sobre alguien, no lo hace sin amor. Cuando Él tiene ira, no se manifiesta su ira sin amor. Todo está
movido por el amor de Dios. Amén. Todo su ser está movido por su amor. Por eso la palabra dice que Él es amor, no que tiene, es. Amén. Entonces, ese es el amor con el cual tenemos que amarnos. El amor ágape es parte del fruto del Espíritu Santo y está en nosotros ese fruto. Amén. Entonces, nadie puede decir aquí que no puede amar a su hermano en la fe. Nadie puede decir aquí que no puede amar a su hermano o a su hermana que está congregando y compartiendo la reunión con usted o con ustedes. Todos los que somos sus hijos tenemos el fruto del Espíritu Santo y parte de ese fruto es el ágape. Dios ha compartido su cualidad y la ha puesto en nosotros la cualidad de su amor, que es parte del carácter de Cristo, que es parte del carácter de Dios, y la comparte con nosotros para que nosotros también nos amemos unos a otros y también amemos al prójimo. Amén. Todos tenemos esa capacidad, hermanos. Entonces, todo lo que hagamos entre nosotros, hermanos, debemos hacerlo amándonos. Si vas a discipular, hazlo amando. Si vas a aconsejar, hazlo amando. Si vas a servirle a tu hermano o a tu hermana, hazlo amando. Vas a traer la ofrenda de amor, tráela amando. Compra la ofrenda amando. ¿Me entienden? Vas a entregar algo, entrégalo amando. Todo tenemos que hacerlo amando, 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 amando. Esa es la esencia de nuestra vida cristiana, hermanos, el amor de Dios. El amor de Dios que se ha revelado a nosotros, se ha dado a conocer a nosotros, lo ha puesto en nosotros para que nosotros también hagamos todo amando como Dios lo hace con nosotros. Amén. Mira, en 1 Corintios, capítulo 13, se describe las características del amor ágape. Es paciente, es bondadoso, o sea, agradablemente bueno, no tiene envidia, o sea, no tiene celo, no se jacta, no fanfarronea, no es arrogante, no se porta indecorosamente, o sea, no es indecente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser el amor ágape, el amor de Dios. Así tenemos que amarnos nosotros, hermanos. Amén. ¿Se entendió? Estas características del amor son las que deben caracterizarnos como discípulos, como hermanos en Cristo, para que todos nos crean, hermanos. Yo creo que la frialdad en el cuerpo de Cristo está haciendo que la gente ya no crea en el Evangelio. ¿No? El tener amor los unos a los otros prueba que realmente somos discípulos de Jesús, prueba que realmente somos hermanos en Cristo y todos conocerán que somos discípulos del Señor, todos conocerán que somos hermanos en Cristo, pero todos también conocerán el amor de Jesús por medio de nosotros, por medio de nuestra relación de amor que tengamos entre nosotros. Y hermano, aunque la gente no nos vea relacionarnos, tu realidad espiritual la va a percibir el que no te conoce cuando tú le hables de Cristo. Lo va a percibir que tú eres un verdadero discípulo, aunque no conozca cómo amas tú a tus hermanos en Cristo. Pero como tú estás en el mandamiento, caminando en el mandamiento, viviendo en el mandamiento de amar unos a otros,
de amarnos entre hermanos en la fe, entonces estás creciendo en tu vida espiritual. Y eso lo va a percibir la gente que no conoce del Señor. Y tú le hablas del Evangelio, tú le hablas de Cristo, aunque no conozca cómo es tu relación con tus hermanos en Cristo en la iglesia, la persona lo va a percibir y va a creer que tú eres discípulo y va a oír el Evangelio y tal vez se convierta por medio de tu testificación. Amén. ¿Se entendió? ¿Cómo debemos amarnos entonces entre hermanos? Como Jesús nos ha amado, dice. Así también, ámense los unos a los otros. Amarnos entre hermanos en Cristo de la misma manera que Jesús nos ha amado es mucho más de lo que nos amamos a nosotros mismos. ¿Se entiende? Esta es la verdadera marca, hermanos, de los verdaderos cristianos. Amarnos como Él nos ha amado. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, ¿cómo amó Jesús a sus discípulos? ¿Cómo te ha amado a ti, que eres su discípulo, su discípula? Con paciencia, comprensión, con amistad y cercanía. A ellos Jesús los llamó mis amigos, a nosotros también. Amén. Lo cual es evidencia de que su amor está basado en confianza y en comunión. Pero también los amó sirviéndoles con humildad. Les amó discipulándolos y enseñándoles. 3 años y medio los discipuló a los discípulos y durante 3 años y medio les enseñó. Es más, sus primeros discípulos prácticamente vivían con él, andaban con él. A donde él iba, ellos estaban y siempre estaban siendo discipulados, siempre estaban siendo enseñados. Y es más, después que resucitó, cuando fue a la playa a encontrarse con ellos, hasta les preparó el desayuno. Amén. Perdonándolos, restaurándolos, orando por ellos y sacrificialmente dio su vida en la cruz. Una entrega total. Así nos ha amado el Señor. Y así el Señor quiere que nos amemos, como Él nos ha amado. ¿Estás dispuesto a darlo todo por tu hermano o tu hermana? ¿O hacerlo todo? Si Él nos ha perdonado, tú también tienes que perdonar a tus hermanos. Si Él entregó su vida, tú tienes que entregar su vida por tus hermanos. Claro, no nos vamos a crucificar, evidentemente, pero podemos entregar la vida de otras maneras. Amén. Servirles humildemente. Amén. Termino, mira, con algunos ejemplos prácticos de cómo amarnos entre hermanos en Cristo. Un ejemplo es escuchar con atención a nuestros hermanos cuando tienen un problema o cuando necesitan hablar, cuando te buscan de pronto porque necesitan abrir sus corazones o están cargados o necesitan escuchar a alguien y te busca un hermano, una hermana. Bueno, busquen hermanos, hermanos y búsquense entre hermanas. Amén. Pero escuchar con atención. Para ello hay que dedicar tiempo a escuchar a alguien que necesita desahogarse sin juzgar ni interrumpir, solo escuchar. Y si pues hay que consolar, consolar. Y si hay que aconsejar, aconsejar. Pero primero tener paciencia, escuchar, dejar que el hermano hable, la hermana hable. ¿Se entiende? Otro ejemplo práctico, servirnos entre nosotros en lo cotidiano, por ejemplo, ¿no? Ayudarnos entre tareas sencillas como cargar bolsas, cocinar para alguien enfermo, algún hermano, un hermano enfermo, no tiene quien le atienda, quien, hermano, yo puedo ir tal día a ayudar, ¿no?
Hermana, yo puedo ir tal día a ayudar. Hermano, yo también puedo ir tal día. ¿Se dan cuenta? Compartir recursos como ropa, alimentos o dineros a quienes necesitan en la congregación o simplemente compartir lo que tenemos con generosidad. Amén. Otra forma es animándonos y apoyándonos, dándonos palabras de ánimo cuando alguno de nosotros estemos pasando dificultades, recordarnos entre nosotros el valor del Señor en nuestra vida, las promesas del Señor, etcétera, ¿no? Y por último, respetar y valorar diferencias. También es una forma de amarnos entre hermanos, o sea, tratar con dignidad a quienes piensan distinto, mostrando tolerancia y respeto. No todos pensamos igual. Todavía no hemos llegado a la unidad de la fe y al pleno conocimiento de Dios. Todavía no hemos llegado todos a lo mismo. Hay diferentes maneras de pensar y de creer ciertas enseñanzas del Señor. Hay otros que todavía no han entendido, no han madurado. Tenemos que respetar y valorar las diferencias del trato de Dios y de el crecimiento y de los grados de madurez distintos en los cuales nos encontramos entre nosotros, respetarnos y valorar esas diferencias y más bien ayudarnos. Si yo estoy 10 pasos más adelantado, ayudar a mi hermano que va más lento a que él pueda llegar a lo que yo he llegado en mi comunión, en mi madurez con el Señor. Amén. Este ha sido un mensaje, hermanos, práctico de parte del Señor para nuestras vidas. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cuál es tu compromiso como discípulo del Señor? Amar a mis hermanos como Él nos ha amado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu palabra, Señor. Oramos, Padre, para que tu palabra, Señor, siga revelándose en nuestros corazones, nos siga edificando, nos siga alimentando, pero también, Señor, nos lleve tu espíritu a la acción, Señor, a la práctica. Queremos obedecer, Señor. Queremos obedecer este mandamiento por medio del cual, Señor, todos conocerán que somos tus discípulos. Ayúdanos a amarnos entre los unos a los otros aquí en nuestra iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tu palabra, que es verdad, sea sellada, Señor, con la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Bendícela y hazla dar fruto en abundancia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén.